Hola, amantes de la noche. Desde la penumbra les cuento la historia de El Jardín de los Susurros. Capítulo 1. El jardín que respira. El camino de tierra serpenteaba entre árboles altos y frondosos, como si la naturaleza misma estuviera tratando de ocultar lo que había al final. Mateo ajustó el volante con cuidado, evitando las piedras sueltas y los baches que parecían multiplicarse a medida que avanzaba. El sol comenzaba a caer y las sombras de los árboles se alargaban sobre el camino, creando un efecto casi hipnótico. Finalmente, la casa apareció ante sus ojos. Era una estructura antigua, de madera oscura y techos inclinados, rodeada por un jardín que parecía no tener fin. Las plantas crecían de manera desordenada, como si nadie las hubiera podado en décadas. Ramas retorcidas se entrelazaban con flores de colores vibrantes, y el aire olía a tierra húmeda y a algo más. Algo que no podía identificar. Mateo bajó del auto y respiró hondo. Había dejado atrás la ciudad, el ruido y las prisas. Aquí, en este lugar remoto, esperaba encontrar la paz que tanto necesitaba. Como botánico, siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza, pero este jardín era diferente. Era como si estuviera vivo, observándolo. Caminó hacia la puerta principal, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo sus pies. La llave que le había entregado el agente inmobiliario giraba con dificultad en la cerradura oxidada. Con un último empujón, la puerta cedió, revelando un interior polvoriento pero acogedor. Muebles antiguos, estanterías llenas de libros y una chimenea que prometía calor en las noches frías. «Bueno, ¿esto es todo?», murmuró para sí mismo, dejando caer su maleta al suelo. Pero su atención no estaba dentro de la casa. Sus ojos volvieron al jardín, a esa masa verde que parecía extenderse hasta el infinito. Algo en él lo llamaba, como si tuviera un secreto que solo él podía descubrir. El primer contacto. Esa noche, Mateo decidió explorar el jardín. El aire era fresco y la luna llena iluminaba el camino entre las plantas. Caminó lentamente, tocando las hojas. Sintió la textura de las cortezas. Todo parecía normal, hasta que escuchó el primer susurro. Fue apenas un sonido, como el roce de una hoja contra otra, pero Mateo se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no había viento. Las plantas estaban quietas, demasiado quietas. «¿Hola?», llamó, sintiendo cómo su voz se perdía entre la vegetación. No hubo respuesta. Mateo se obligó a reírse, atribuyendo el sonido a su imaginación. Siguió caminando, pero los susurros volvieron. Esta vez eran más claros, como voces que hablaban en un idioma que no podía entender. Se detuvo de nuevo, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, esta vez con menos seguridad. Las plantas parecían moverse, aunque no había brisa. Las hojas se agitaban y las flores se inclinaban hacia él, como si lo estuvieran observando. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era miedo, no todavía, pero sí una extraña sensación de que algo no estaba bien. Decidió regresar a la casa, pero al darse la vuelta, se dio cuenta de que no recordaba el camino. El jardín había cambiado. Los senderos que había seguido minutos antes ahora parecían diferentes, como si las plantas se hubieran movido para confundirlo. «Esto no tiene sentido», murmuró, intentando mantener la calma. Los susurros se intensificaron, rodeándolo, acercándose. Mateo comenzó a caminar más rápido, pero cada paso que daba parecía alejarlo más de la casa. Finalmente, vio una luz entre los árboles. Corrió hacia ella, sintiendo cómo las ramas lo rozaban, como si intentaran detenerlo. Cuando llegó a la fuente de luz, se encontró en un claro en el centro del jardín. En medio del claro había un árbol enorme, más grande que cualquier otro que hubiera visto. Sus raíces se extendían como tentáculos y sus ramas formaban una especie de techo natural. Pero lo más extraño era lo que colgaban de sus ramas. Pequeños frascos de cristal que brillaban con una luz tenue. Mateo se acercó con cautela. Dentro de los frascos había algo que parecía moverse. Era como si contuvieran trozos de luz o tal vez de energía. Extendió la mano para tocar uno, pero en ese momento los susurros se convirtieron en una voz clara y nítida. «No toques eso». Mateo retrocedió, mirando a su alrededor.
No había nadie. La voz había sonado en su cabeza, como si alguien le hubiera hablado directamente a su mente. ¿Quién está ahí?, preguntó, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de él. No hubo respuesta, solo el sonido del viento, que ahora sí soplaba, llevándose consigo los susurros. Mateo miró una última vez el árbol y los frascos, y luego corrió de regreso a la casa, sin importarle si encontraba el camino correcto. La conversación con el vecino. Al día siguiente, Mateo decidió visitar al vecino más cercano. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos cansados, que vivía en una pequeña cabaña a unos kilómetros de la casa. Cuando Mateo le contó lo que había visto en el jardín, el hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Ese jardín no es normal», dijo finalmente, mirando a Mateo con una expresión seria. La gente del pueblo lo llama el Jardín de los Susurros. Dicen que está conectado a algo más grande, algo que no pertenece a este mundo. «Ah, ¿qué quieres decir?», preguntó Mateo, sintiendo cómo el miedo del día anterior regresaba. El vecino suspiró. «Hace años, un científico vivió en esa casa, experimentaba con plantas, intentaba crear algo diferente, algo que pudiera comunicarse con nosotros, pero un día desapareció y desde entonces el jardín ha estado así, creciendo sin control, como si tuviera vida propia». Mateo no supo qué decir. La historia sonaba absurda, pero después de lo que había vivido la noche anterior, no podía descartarla. «¿Y los frascos?», preguntó finalmente. «¿Qué son?». El vecino lo miró fijamente. «Nadie lo sabe con certeza, pero algunos dicen que contienen fragmentos de algo que no debería existir, algo que el científico trajo de otro lugar». Mateo regresó a la casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia el jardín, sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. Los susurros regresaron, más fuertes esta vez, como si el jardín supiera que él estaba allí. Y entonces, la voz volvió a sonar en su mente. «No debiste venir». Capítulo 2. Los fragmentos del pasado. La noche siguiente fue larga para Mateo. Los susurros no cesaron, y la voz en su mente se volvió más insistente, más clara. Ya no eran solo palabras sueltas, sino frases completas, como si alguien intentara comunicarse con él desde un lugar lejano. Mateo pasó horas sentado en la sala, con las luces encendidas, tratando de ignorar el sonido, pero era imposible. El jardín lo llamaba, y sabía que no podría resistirse por mucho tiempo. Al amanecer, decidió actuar. Si el jardín tenía secretos, él los descubriría. Tomó una linterna, un cuaderno y una cámara, y se adentró en la maleza. Esta vez, no se dejó intimidar por los susurros, ni por las sombras que parecían seguirlo. Su curiosidad fue más fuerte que su miedo. El diario del científico. Después de caminar unos minutos, Mateo llegó al claro donde estaba el árbol gigante. Los frascos de cristal seguían colgando de las ramas, brillando con esa luz tenue que parecía latir al ritmo de un corazón invisible. Mateo se acercó con cautela, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado. «¿Qué eres?», murmuró, mirando uno de los frascos. Dentro del frasco, la luz se movía, como si respondiera a sus preguntas. Mateo extendió la mano, pero antes de tocarlo, notó algo en la base del árbol. Era una caja de metal, oxidada por el tiempo, medio enterrada entre las raíces. Con esfuerzo, logró sacarla y abrirla. Dentro había un diario. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero la letra era clara y precisa. Mateo comenzó a leer, y con cada palabra, el misterio del jardín se hacía más profundo. El diario pertenecía al científico que había vivido en la casa décadas atrás. Su nombre era Elias Barr, que había estado obsesionado con la idea de comunicarse con otras dimensiones. Según sus notas, el jardín era un punto de conexión, un lugar donde los límites entre mundos se desdibujaban. Elías había creado los frascos para capturar fragmentos de energía de las otras dimensiones, fragmentos que contenían pensamientos, emociones y recuerdos de seres que no pertenecían a este mundo. «He logrado capturar algo increíble», escribió Elías en una de las páginas. Los frascos contienen fragmentos de conciencia, pedazos de algo mucho más grande, pero también son peligrosos. Si se liberan, podrían alterar nuestra realidad, de manera que no comprendo.
Mateo sintió un escalofrío al leer esas palabras. Miró los frascos que colgaban del árbol, preguntándose qué contenían exactamente. ¿Eran solo energía o había algo más dentro de ellos? La voz en el jardín. Mientras hojeaba el diario, los susurros regresaron, más fuertes que antes. Esta vez, Mateo no pudo distinguir palabras claras. «No debes estar aquí», dijo la voz, con un tono que mezclaba advertencia y tristeza. Mateo miró a su alrededor, pero no había nadie. La voz provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Hubo un silencio, y luego la voz respondió: «Soy lo que quedó atrás, un fragmento, como los que ves en los frascos, pero yo soy diferente». Mateo se sentó en el suelo, apoyándose contra el árbol. La voz sonaba tan real, tan humana, que era difícil de creer que no pertenecía a este mundo. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Quiero que entiendas», dijo la voz. «Este lugar no es seguro». Elías lo sabía, pero su curiosidad fue más fuerte que su precaución. Y ahora está atrapado. ¿Atrapado? ¿Dónde? «En el otro lado», respondió la voz, «donde las reglas son diferentes, donde el tiempo y el espacio no existen como los conoces». Mateo miró los frascos, sintiendo como una mezcla de fascinación y miedo lo invadía. Era posible que Elías Bard estuviera atrapado en otra dimensión. ¿Y qué significaba eso para él, ahora que había entrado al jardín? El experimento fallido. El diario de Elías contenía detalles sobre su último experimento. Había intentado abrir un portal hacia otra dimensión, usando los frascos como conductores de energía. Pero algo salió mal. El portal se desestabilizó y Elías fue arrastrado hacia el otro lado. Desde entonces, el jardín había cambiado, convirtiéndose en un lugar donde los límites entre mundos eran más delgados. «Si alguien encuentra ese diario», escribió Elías en la última página, «debe saber que el jardín es peligroso. Los frascos contienen fragmentos de conciencia, pero también pueden ser puertas. Si se abren, algo podría escapar. O alguien». Mateo cerró el diario, sintiendo cómo el peso de las palabras de Elías lo abrumaba. ¿Qué debía hacer? ¿Dejar el jardín como estaba o intentar descubrir más? La voz en su mente regresó, esta vez más suave, casi compasiva. «Debes irte», dijo, «antes de que sea demasiado tarde». «No puedo», respondió Mateo, mirando los frascos. «Necesito entender, necesito saber qué pasó aquí». Hubo un silencio, y luego la voz susurró: «Entonces, prepárate, porque el jardín no dejará que te vayas fácilmente». El cambio en el jardín. Esa noche, Mateo notó que el jardín había cambiado. Las plantas parecían más densas, más oscuras, y los senderos que antes conocía ahora estaban cubiertos por maleza. Los susurros eran constantes, como si el jardín estuviera hablando con él, tratando de decirle algo. Mateo intentó regresar a la casa, pero cada vez que lo hacía, terminaba de vuelta en el claro, frente al árbol gigante. Era como si el jardín lo estuviera atrapando, obligándolo a enfrentar lo que había descubierto. Finalmente, exhausto, se sentó en el suelo y miró los frascos. La luz dentro de ellos brillaba con más intensidad, como si estuviera respondiendo a su presencia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. La voz en su mente respondió, esta vez con un tono de tristeza: «Quiero que me liberes, pero si lo haces, no habrá vuelta atrás». Capítulo 3 y último. El umbral del otro lado. Mateo no durmió esa noche. Los susurros eran constantes, como un coro de voces que lo llamaban desde las profundidades del jardín. La voz en su mente, aquella que le había advertido sobre los peligros del lugar, ahora era más clara que nunca. Parecía estar dividida entre ayudarlo y protegerlo, como si una parte de ella quisiera que Mateo siguiera adelante, mientras que otra intentaba disuadirlo. «No puedes liberarme», dijo la voz, con un tono que mezclaba tristeza y resignación. «Si lo haces, el jardín te atrapará, como atrapó a Elías». «Pero no puedo dejarte aquí», respondió Mateo, mirando los frascos que colgaban del árbol. «Eres más que un fragmento, eres una persona». Hubo un silencio,
Y luego la voz susurró: ya no soy lo que era, soy solo un eco, un recuerdo de algo que existió. Pero tú todavía tienes una vida, no la arriesgues por mí. Mateo no supo qué responder. Sabía que la voz tenía razón, pero también sentía que no podía abandonar el jardín sin intentar algo. Elías Bard había desaparecido en este lugar, y ahora él era el único que podía descubrir la verdad. El portal. Al amanecer, Mateo regresó al claro, con el diario de Elías en la mano. Las páginas finales contenían instrucciones detalladas sobre cómo abrir un portal hacia el otro lado. Elías había escrito que los frascos eran la clave, que contenían la energía necesaria para crear un puente entre dimensiones, pero también había advertido que el proceso era peligroso, que podía desestabilizar la realidad misma. Mateo miró los frascos, sintió cómo la luz dentro de ellos brillaba con más intensidad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo, pero no podía ignorar la sensación de que el jardín lo había elegido para esto. Siguiendo las instrucciones del diario, Mateo comenzó a colocar los frascos en círculo alrededor del árbol. Cada vez que movía uno, los susurros se intensificaban, como si el jardín estuviera reaccionando a lo que estaba haciendo. Cuando terminó, se paró en el centro del círculo y tomó una decisión. «¡Esto es por Elías!», murmuró, cerrando los ojos. Con un movimiento rápido, rompió el primer frasco. La luz dentro de él se liberó, flotando en el aire como una estrella fugaz. Mateo sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, pero no se detuvo. Rompió el segundo frasco, y luego el tercero. Con cada uno, la energía se acumulaba, creando un vórtice de luz y sonido que lo rodeaba. «¿Qué estás haciendo?», preguntó la voz en su mente, ahora llena de pánico. «Estoy abriendo el portal», respondió Mateo, sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más denso. «Voy a traerte de vuelta». «¡No!», gritó la voz. «¡No sabes lo que estás liberando!». Pero ya era demasiado tarde. El portal se abrió y Mateo se encontró frente a un vacío infinito, un lugar donde las reglas de la realidad no existían. En medio de ese vacío, vio una figura. Era Elías Bard, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba distorsionado, como si estuviera hecho de la misma energía que brillaba dentro de los frascos. «Mateo», dijo Elías, con una voz que resonaba en todo el jardín, «no debiste venir». El otro lado. Mateo intentó acercarse a Elías, pero cada paso que daba lo alejaba más. El portal lo estaba arrastrando, como si quisiera absorberlo. Las voces en su mente se volvieron más fuertes, más caóticas, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. «¡Cierra el portal!», gritó la voz que lo había guiado hasta ahora, antes de que sea demasiado tarde. Mateo intentó retroceder, pero el portal lo tenía atrapado. Miró a Elías, quien lo observaba con una expresión de tristeza. «No puedes salvarme», dijo Elías, «pero puedes salvar a los demás. Cierra el portal, Mateo, antes de que algo escape». Con un último esfuerzo, Mateo logró romper el círculo de frascos. La energía se dispersó y el portal comenzó a cerrarse. Pero antes de que se desapareciera por completo, algo salió de él. Era una sombra, una presencia oscura que se movía rápidamente, como si estuviera explorando su nuevo entorno. «¿Qué fue eso?», preguntó Mateo, sintiendo cómo el miedo lo paralizaba. «Algo que no debería estar aquí», respondió la voz en su mente. «Algo que ahora es tu responsabilidad». El jardín cambió después de eso. Las plantas crecieron más rápido, más densas, como si estuvieran alimentándose de la energía que había sido liberada. Los susurros se volvieron más fuertes, más urgentes, y Mateo supo que no podía quedarse. El vecino que lo había advertido al principio ya no estaba en su cabaña, y el pueblo parecía más vacío que nunca. Mateo intentó abandonar el lugar, pero cada vez que lo hacía, terminaba de vuelta en el jardín. Era como si el lugar lo hubiera elegido, como si ahora fuera parte de él. La sombra que había escapado del portal lo seguía, observándolo desde las profundidades de la maleza. Finalmente, Mateo entendió la verdad. El jardín no lo dejaría ir. Era su hogar ahora, su prisión. Y la sombra era solo el principio. Algo más grande, más peligroso, estaba por venir. Sentado en el claro, bajo el árbol gigante, Mateo miró los frascos rotos y sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Sabía que había cometido un error, que había liberado algo que no podía controlar, pero también sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. «Lo siento», murmuró,
sintió cómo la voz en su mente se desvanecía. «Lo siento por todo». El jardín respondió con un susurro, un sonido que ahora era familiar, casi reconfortante. Mateo cerró los ojos, sintió cómo las raíces del árbol lo envolvían, como si el jardín lo estuviera abrazando, y entonces todo se volvió silencio. Epílogo. El pueblo nunca supo qué pasó con Mateo. La casa y el jardín quedaron abandonados, como un recordatorio de lo que había ocurrido allí. Los vecinos hablaban en susurros sobre el lugar, diciendo que era mejor no acercarse, que el jardín tenía vida propia. Pero en las noches de luna llena, algunos aseguraban escuchar susurros entre los árboles, y si te acercabas lo suficiente, podías ver una luz tenue brillando en el centro del jardín, como si algo estuviera esperando a que alguien más lo encontrara.